el nombre se me va, pero dice Buena Pipe. Ya estamos en vivo en Facebook, entonces para transmisiones de Facebook que se nos van a unir ahora, saludarlos, darles la cordial bienvenida en este nuevo episodio. Contábamos los programas, este es el 9º episodio. Y sin mayor preámbulo, para gente que está siguiéndonos desde Instagram, ahí está Javier. En un ratito más se nos integra Javier. Se presenta nuestro invitado. Estoy con la duda si se está transmitiendo. Sí, ¿Lo yo puedes veo, confirmar, Pablo? yo veo el link. Sí, sí, lo veo. Adelante, Gerardo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Galdames. Soy, por la gracia de Dios, diácono permanente. Vamos a cumplir 15 años ya en este paso, gran paso que hemos dado como familia. Mi esposa, la Margarita Toro, en este instante ella está ocupada en nuestro lado, no pudo acompañarme. Y quiero acompañar a estos chiquillos hoy día en esto, mostrar cuál es el diácono, qué es, cómo se forma, cómo se acepta el llamado, y cómo es el camino a este gran servicio que nos pide Dios. Y aquí estoy para todo lo que ustedes necesiten y pueda yo colaborar. Nosotros muy agradecidos, Gerardo, bueno, Diego, Felipe, que estamos hoy, agradecidos de haber aceptado la invitación con la disposición tremenda que tú tienes desde el minuto uno. O sea, le escribimos el mismo día, viernes, terminando la transmisión, y Gerardo al tiro, Ya dispuesto. estaba arriba del Entonces, bote. Exacto. ya estaba ahí. Entonces, Estamos remando. para que nos vaya Sí, contando. así es. Pero para partir el programa, para que no perdamos el hilo de nuestras secciones del programa, y para la gente que está en la casa que no ha tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio del día de hoy, está publicado en la página también, pero los vamos a compartir. Y hoy día, como tenemos esta invitación especial donde nos acompaña Gerardo, quisimos que también tener un programa enriquecedor, donde podamos compartir harto, poder despejarnos varias dudas que de repente surgen con los diáconos. Con Gerardo, entre paréntesis, tenemos una anécdota, estuvimos hace poco en un velorio, que o sea, más que velorio, un Responso. recordatorio de un familiar, un responso, y al Gerardo le decían, padre, 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 yo me reía para mis adentros, pero no decía nada, porque hoy vamos a despejar muchas dudas. Así que, pero para ello, para todo ello, vamos a invocar la presencia, vamos a reconocer la presencia del Señor y vamos a poder compartirle a la gente que está en la casa el Evangelio del día. Reconocemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, Padre, del del Hijo, Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San San Mateo. Mateo. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados porque por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, escapen a otra. Les aseguro que no habrá recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te la Alabado damos, Señor. Señor. Bueno, vamos a tomarnos la libertad en este capítulo del día de hoy, donde cada vez se nos va sumando más gente. Saludamos a Janis, Antonia Belén, el Brian, que nos está viendo. Brian, después tienes que juntarte con los muchachos de la pastoral. Vamos quizás a hacer un trabajo de Lección Divina. ¿Qué nos dice el Evangelio? Gerardito, si nos puedes comentar un poco de este Evangelio. Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, este relato es una advertencia de lo que viene, del siguiente paso, porque recordemos, Jesús ya siempre mirando que
su misión, el personal en la tierra terminará, pero tiene que continuar la misión, tiene que seguir, tiene que llegar el mensaje a todas las personas. Entonces, aquí Jesús les advierte lo que puede suceder y nos envía no como unas personas como los grandes sabios, como los maestros de la ley que sabían demasiado, sino que dice, vayan ustedes en forma humilde, como ovejas, en medio de todo ese enjambre de lobos que son los que sabían mucho y que siempre estaban buscando que Jesús cometiera un error o los seguidores de Jesús cometieran un error para acusarlos. Entonces, dice, vayan ustedes humildemente, tranquilamente, allí entre medio de ellos, anuncien la buena noticia. Habrán dificultades, habrán dificultades. Bueno, y si los pillan, si los encarcelan sin que los retienen, no se preocupen, porque va a haber un ayudante, como mi amigo Juan Pablo, un abogado, defensor, el Paráclito, que siempre estará con ustedes acompañando. Por lo tanto, no se preocupen tanto de empezar a preparar lo que van a decir, lo que van a enseñar, sino que concéntrense y únanse en la oración con Dios mediante el Espíritu Santo. Y allí ustedes tendrán las palabras necesarias, como cuando nosotros tenemos que realizar alguna labor en algunas situaciones que nos encontramos, y yo luego les voy a contar que nos vamos a encontrar en el camino de la vida y que uno de pronto no sabe cómo se enfrenta a situaciones extremas y sale adelante. ¿Por qué? Porque estamos conectados con este gran servidor nuestro, que es el Espíritu Santo, que nos acompaña siempre. El gran llamado el texto es estar unidos siempre con Dios en todo momento. Allí les Súper, dejo Gerardo, eso. muchas gracias. Gracias. No sé si Felipe por ahí Sí, o Diego quiere A mí también me gusta profundizar un poco. a mí me gusta escuchar a Diego porque él es muy clarito siempre, siempre. Así es. Muchas gracias, Gerardo. Pero Felipe primero estaba eh, Sí, conectado. eh, bueno, a mi parecer, partí leyendo esta lectura en la mañana y fue como bien bacán porque yo, dentro de mi formación que tuve en algún momento con la vicaría, y saludos si es que está, tenía un formador que siempre nos repetía a nosotros como próximos animadores, que teníamos que ser, lo decía con otra palabra, que decía mansos como oveja, o sea, mansos como paloma y astutos como serpiente. De que, claro, nosotros nos mandaban a ese servicio, pero siempre teníamos que estar atentos, o sea, es súper importante instruirse día a día. Y también, como relacionándolo con la lectura de ayer, que de esta sencillez, cuando Cristo nos manda, pero nos dice que vayamos con un puro, o sea, que dejemos de lado el báculo, que vayamos sin tantas túnicas, un puro par de sandalias. Nos decía ayer eso, po, y hoy día de nuevo, pues, como decía Gerardo, el tema de la oveja, de que tenemos que ser sencillos, pues, o sea, no podemos, eh, somos el reflejo de Cristo, de un tipo que flacuchento, que se puso, que se reunía en un monte con sus discípulos, con las mujeres, con los niños, que le decían, vengan para acá los niños, eso, transmitir eso. maravilloso. Diego. No, yo solamente agregar muy bien lo que han comentado. Siempre esto nos fortalece. El Espíritu Santo se quedó con nosotros, fue enviado por el Padre, por medio del Hijo, para acompañarnos. Lo principal acá, destacar sucintamente, es que como cristianos no tenemos que preocuparnos por querer escaparnos de las cruces de nuestra vida. Como que siempre estamos buscando sacar la vuelta, como, no, esto es muy difícil, es muy complicado, y me voy, me cambio. No, aquí lo principal es saber, Cristo les dice a los apóstoles, no va a ser sencillo, y no eviten la cruz. Cristo no evitó la cruz, la asumió, y Él también quiere que nosotros la asumamos, pero también sin tener que evitar el dolor, sin tener que evitar lo que iban a decir las demás personas. Y pensemos en Pablo, que Pablo empezó a hablar del Dios invisible, mientras todos los griegos tenían unos dioses por todas las
razones ahí y por haber, con imágenes, y yo les vengo a hablar del Dios desconocido, el invisible y el verdadero, cómo él se preparaba. Bueno, siendo astuto y humilde. Entonces, ahora nosotros tenemos que en estos tiempos, para nuestra iglesia, para anunciar a Cristo, seamos astutos, buscar nuevas formas de poder evangelizar, y siempre como humildad. No nos quiero poner como, por ejemplo, este proyecto que comenzó Felipe Juan Pablo hace 9 capítulos y que me fui sumando. Esto fue con astucia. Había una necesidad, ¿cierto?, de anunciar el evangelio. Y lo hicieron humildemente. ¿Cómo lo hicieron? Con métodos tecnológicos no muy acabados. ¿Se acuerdan? Sí. La ¿Cómo cámara olvidar de esas primeras pinza. transmisiones? El Entonces, teléfono encima grabando. esta astucia, ¿cierto?, fue lo primordial. ¿Para qué? Para tener un programa que se consolide. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo. Pero como muy bien dijo nuestro hermano diácono, sabernos fortalecidos por un espíritu, ¿cierto?, que nos acompaña y que es Él el que nos hace a nosotros hablar. Cuando nosotros nos decimos Cristo, ¿cierto?, y esto lo hemos escuchado muchas veces, es porque el Espíritu Santo está moviendo nuestra lengua y nuestro corazón. Perfecto. Para la gente que se vaya sumando a lo que acabamos de comentar, es un poco el Evangelio del día, que lo pueden encontrar en sus Biblias, aquí como lo tenemos por ahí, Felipe también mostraba la suya, Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 23. Y yo para ir sumando un último análisis, más mirándolo como un contexto global, haciendo un poco la memoria de nuestro ex párroco Patricio Narváez, que le mando harto cariño. Él solía mirar los evangelios como que trascendían con los pasajes anteriores. Y haciendo ese ejercicio, este extracto del evangelio que acabamos de leer, hay que mirarlo también un poquito más atrás con estos dos evangelios que citaba el Felipe. La misión de Cristo, que es una misión que es actual, es presente. No se quedó hace 2000 y tantos años atrás, sino que es actual, presente. Te habla a ti, cristiano, que lo estás viendo hoy en sintonía, para poder salir, hacerse cargo de esa cruz, como dice Diego, y sumar el versículo 24, que no se leía hoy día, pero el versículo 24 dice, me permiten, porque dice, no está el discípulo por encima del maestro, ni el sirviente por encima del Señor. Básicamente para decirnos, o sea, Cristo murió en la cruz, y es tan grande la tarea que eventualmente uno puede llegar también a eso. No hay que hacerle el quite. Uno tiene el deber de comunicar a Cristo, de llevar a Cristo hasta los confines del mundo, nos dice el Evangelio. Así que hacerse cargo. Pero no olvidarnos, como decía Gerardo, hoy día me vestí de etiqueta para la ocasión, para poder darle el pase de lo que decía Gerardo, de no olvidarnos que no estamos solos. Tenemos un abogado como el Espíritu Santo, pero además tenemos las comunidades de base. Qué importantes han sido las comunidades en estos últimos capítulos que hemos visto, Cursillo, Retiro Conversión, que estuvieron hace poco, las comunidades de pastorales de la parroquia que también estuvieron. Entonces, no olvidarnos que también en este caminar no estamos solos. Vamos a entrar de lleno ya, dejamos de lado este primer espacio del programa Católico en Sintonía, que es el Evangelio del Día, para ir de lleno, porque hoy día tenemos mucha tela que cortar con un amigo nuestro, amigo de la casa, de auditor a sentado ahí en el banquillo de invitados. Panelista. Panelista. Primero quizás partir por ahí, para que vayamos como agarrando cómo, Gerardo, tú vives desde fuera, ver el programa, qué significó para ti ver, además que nos conoce Gerardo, teníamos historia para rato, pero Gerardo, ¿cómo fue en el fondo ver qué aporte da este programa? ¿Cuánto más se puede trabajar también para que la gente que va en casa, que también nos está saludando Patricio Maldonado por ahí, saludos tío Gerardo, dice, saludos al humilde servidor. Así que, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo te encontraste con esto y cuál fue tu primer apreciación? Ok, bueno, hay una invitación que aparece siempre, dice PJ, señor de Renca, iniciar la transmisión. Entonces yo estaba ahí un día y de pronto vi eso y dije, voy a mirar qué es lo que hacen estos jóvenes, y aparecieron estos amigos. Y me pareció interesantísimo que jóvenes quisieran entregar estos mensajes a las personas que lo quieran oír.
y expresar una forma de vida diferente, porque uno siempre mira a la juventud, nosotros que vivimos en estas poblaciones que son un poco delicadas, siempre miramos a la juventud como una juventud errada, y ver este grupo de jóvenes, me dio mucho gusto ver unas niñitas el otro día que hablaban muy bien, hablaban clarísimo del gran mensaje. Entonces, atrayente la experiencia de escuchar a jóvenes que nos ayudan a nosotros, los que ya estamos un poquito mayores, no digamos viejos, mayores, que nos ayudan a nosotros a revitalizarnos y decir, oye, aquí la cosa no está perdida. Hay muchos jóvenes que nosotros podemos tomar y que nos van a ayudar. Yo he trabajado mucho tiempo con jóvenes en las misiones y yo veo cómo se transforman estos chiquillos de ser unos chiquillos flojísimos en la casa, verlos cuando en las misiones se levantan a las, 7 de la mañana a preparar, a hacer pan amasado, a preparar el desayuno, después almorzar, después salir corriendo. Entonces, los jóvenes nos ayudan a nosotros a retomar fuerza. Y este programa me parece a mí muy interesante en eso. Bueno, eso Felipe. No, es que yo, por ejemplo, para ir enlazando cosas, mi gran amigo aquí, Diego Tesa, nos conocimos en misiones. Nosotros, nuestro encuentro personal fue gracias a una misión. Sí, pues. Oye, paréntesis, Gerardo, esta cuestión ya se está chacreando en Facebook y te está mandando saludos la tía Carolina Aguilar, por ejemplo. Pero además, alguien que siempre te hace un bullying, que es un bullying mutuo, se llama, no sé si te suena, se llama Manuel Nelson Ferreira Figueroa. Lo saqué de mi vida. Está eliminado completamente. Un saludo a Nelson. Saludos a Nelson que está siguiéndonos en Facebook. Muy buen amigo, muy buen amigo. Y es, Gerardo, para entrar de lleno, bueno, la gente que no te conoce, para ir contextualizando, Gerardo es diácono, presta servicio en alguna comunidad particular, él nos va a explicar al tiro, pero también un poco, ya para entrar en materia, que hoy día el programa del día queríamos enfocarlo precisamente a este rol, a veces desconocido, por ahí contábamos anécdotas donde te decían padre de el diácono. Entonces, quizá ya para que vayamos tocando ya terreno firme, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? ¿Cómo se explica? ¿Pertenece? ¿Es un cura? Por ahí, ¿por qué hablabas de tu señora? Quizá, ¿qué puede diferenciar? No sé. Yo creo, tal vez, incluso decir cómo se puede representar físicamente, porque yo en el colegio tenía un amigo que le decía el Papa René, a ese nivel, porque es que absolutamente no sabía esa diferencia entre el pueblo eclesial y le decía el Papa René al Padre René. Yes. Bueno, esto se inicia en un llamado, una invitación. Nosotros con la Margarita nos casamos el año 74 y mi suegro participaba en una comunidad como ministro de la comunión, ministro de la Eucaristía. Entonces él iba como ministro a entregar la comunión. Y ellos venían de una formación cristiana, muy católica, y yo desde pequeño me llevaron a misa, pero siempre yo reacio a participar, porque como chiquillo, ahora mirando hacia atrás, chiquillo inquieto, me gustaba mucho jugar de fútbol, pero siempre con algo metido en la mente de algo. Un poquito mayor nos casamos, y yo iba a misa y después iba a ir a jugar fútbol. Pasaba primero a misa y después me iba a la cancha. Iba bien apelado porque ya Dios conmigo, así que nunca me pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y jugué aquí en las 7 canchas, que es muy famoso con todas las discusiones que siempre han habido. Entonces empezamos a caminar por la vida y nos llegó un hijo, y nuestro hijo, bueno, se bautizó, después se preparó para la primera comunión. Nosotros asistimos así esporádicamente a esas reuniones, que no eran
muy ágiles. Luego una hija se preparó con la primera comunión y ahí formamos un grupo muy bonito en eso, en eso. Y lo interesante, porque era una preparación, mira lo que voy a decir, una muy buena catequesis familiar en las casas, no en las capillas ni en los templos, ni en las parroquias, sino que los grupos se juntaban en las casas y ahí hacían participar a los papás, esos papás reacios que no podían ir, que no querían Claro. ir. Oye, nos toca la reunión en tu casa, bueno, voy a tener que estar. Y se formó un muy bonito grupo. Y desde ahí entonces quedamos con esa inquietud. Y de pronto alguien me invitó a vivir cursillo. Y esa persona me metió ahí la idea del cursillo, bueno, hasta que fuimos y viví la experiencia de cursillo en el año 92. Salimos de cursillo, fuimos a la parroquia, le dijimos, padre, estaba el padre Tomás allí, le dije yo, padre, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a ponerme a su servicio para lo que usted necesite. Y me dice el padre, ya, ¿vale? ¿Sabe lo que? Usted, junto con la Margarita, siempre los dos, ustedes van a ir a hacer catequesis de adulto. Pero ¿cómo, padre? Nos van a meter en una catequesis de adultos. Yo dije, vamos a ayudar, no sé, a hacer el aseo o cualquier cosa. No, vayan a hacer catequesis de adultos. Fórmense, aquí tienen un libro, nos pasó un libro, y dije, aquí tienen el libro, fórmense bien, estudienlo, y el grupo se formó un grupo de adultos. Bueno, Entonces, terminamos ese grupo y le decimos, padre, terminamos ya la catequesis, se confirmaron, ya dijo él, ahora están contratados por 100 años. Padre Tomás, con su salida, por 100 años los voy a contratar. Ok, sigan en eso. Terminamos el año siguiente y dice, Gerardo sabe, les vamos a renovar por 200 años más. ¿Suele pasar eso en la parroquia? Sí. Todo eso Entonces, ya habiendo vivido el movimiento de cursillo. habiendo vivido en el año 92, después de que salimos del cursillo, nos fuimos a decirle al padre que necesitábamos, queríamos, porque andábamos medio volados, no sabíamos qué hacer. Y nos fuimos ahí. Y en el caminar de eso aparece el padre Pedro Ríos y un día nos dice, tengo que conversar con ustedes, con la Margarita, conmigo, pero no aquí, dijo, en su casa. Qué raro, bueno, él era amigo, sacerdote amigo, y llegó un día a la casa y dijo, necesito que estén los chiquillos acá y quiero proponerle algo. Y nos sentamos todos y dice, quiero que ustedes se vayan a preparar para el diaconado. Pero ¿cómo, padre? ¿Cómo va para el diaconado? Sí, vayan, se preparen para que ustedes tengan una formación y se puedan ejercer el diaconado en un instante. No me contesten ahora, piénselo, convérselo y después conversamos nuevamente. Terminó ese diálogo, pasó como un mes y volvió el padre. ¿Qué respuesta me tienen? Entonces la Margarita dijo, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y los niños? Y los niños, así con mucho cariño, ellos dijeron, si el papá le gusta, si el papá quiere, si el papá desea, nosotros lo apoyamos. Y de ahí nace esta invitación. Nos Gerardo, presentaron... súper importante Sí, lo que estás diciendo, porque de ahí podemos extraer en el fondo que es una vocación incluso familiar, familiar. incluso familiar. ¿Cómo fue ese mes desde tu persona? ¿Cómo fue ese mes de discernimiento? Porque de repente nosotros somos, el ser humano tiende a ser súper ansioso, de dar una respuesta inmediata, como a tonta y a loca, sin meditar mucho. Y aquí tuviste un mes. ¿Qué pasó en ese mes? ¿Cómo en el fondo fue ese proceso interno de decir que sí? Que Sí, es el preámbulo de un proceso más largo, porque aquí uno dirá, bueno, dijeron que sí, se ordenó diácono al día siguiente. Bueno, Gerardo nos va a aclarar ahí cuánto tiempo más o menos es más sí. este caminar. Pero ¿cómo fue ese mes de En primer estudio? lugar, para explicarte al tiro, en primer lugar, el padre Pedro Ríos nos descolocó en la primera cosa, cuando nos dijo, ustedes quisieran formarse para el diaconado.
La primera forma, pero nosotros, la primera parte. Y la segunda es cuando nos dice, no me den respuesta ahora, sino que en un mes más. Y allí en ese mes más, pasaron muchas cosas por nuestra mente. Y nosotros mirando, y nosotros veíamos a los diáconos como, teníamos un diácono acá como una persona de mucha sabiduría, Y quizás pudiéramos llegar a eso. Y, y la familia es, en este caso, importantísimo porque el apoyo de ellos, el apoyo detrás de los chiquillos, mi señor dijo, si él desea, si él quiere y si él está dispuesto, nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, primero nace desde la familia, la aceptación. Para la escuela del diaconado, el 70% es la familia, el 30% lo coloca el diácono. Si el 70% dice no, nunca se va a ordenar diácono. Mira, Nunca se va a ordenar. qué interesante. Ese es un punto que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Hay también un proceso de la comunidad, de que dicen como, este sujeto sí puede ser diácono o no, o estoy equivocado. Exactamente. Cuando uno está en la preparación de la escuela de diaconado, que es un año de discernimiento, en la zona, que te van mostrando todo lo que el diácono tiene que realizar, tiene que ser y tiene que hacer. Incluso te muestran todo lo negativo, como para sacarte ese ímpetu de decir, bueno, ya acepto, pero te empiezan a mostrar muchas cosas negativas. Dice, tú no vas a tener tiempo, tú no vas a poder compartir un cumpleaños con un niño, no vas a poder estar en la fiesta de esto o no está este otro, porque vas a tener que hacer de otra forma. Entonces ahí nos empiezan a cortar un poquito la Claro. y, esa cosa que te muestra. Un año de discernimiento y después años de preparación, de volver a estudiar. Imagínate una persona que dejó de estudiar supongo, dejé de estudiar como a los 27 años y volver a estudiar a los 40 años, Sí. a los 40 y tantos. Eso es súper potente. Eso Sí, es súper pues, potente. sí. Hay mucho que, bueno, el servicio que nos va a comentar dentro de... Quizá ahora, Gerardo, vamos a hacer una pausa para ver saludos, porque te están mandando muchos saludos. Ah, no me Nelson digas. Ferreira se quedó con la bala pasada y te pone, él sabe que siempre estaremos con ustedes. Después, Claudio Díaz te pone, saludos al Dondi. También ¿A nos dónde? escribe Luz María Soto, que ella tiene a su papito delicado de salud, para que pidamos por él, el Don Juan, también para que al final de este capítulo, si nos puede dar una bendición también especial por Don Juan. Nelson Ferreira después sigue molestando, pone, ese es tu problema, amigo JP. No sé a qué se refiere. Buenas tardes a todos los amigos. Ernesto, un Lolo ¡Hola, pues, Ernesto! sí, un Ilis. Lolo pues Salud. pone también. Así que harto salud. También en Instagram saludamos a Marquito Álvarez, que se estuvo conectando, Matías Vidal, el Víctor Cacheo, el Guito, que estuvo acompañándonos en el Guido, programa de coros. de coros. Valentina Nicola ahora. Así que La tenemos Vale. harta conexión, harta gente que se Sí. está interesando. Quizás Diego, explicarle también a la gente. ¿Sí, Felipe? o sea, claro, diciendo que el Diego tuvo un percance y tuvo que Claro. salir, por eso no está Sí, ahí, está en Diego por silencio. eso no está con la cámara activa, pero él va a volver en cualquier minuto porque ya estamos cerca de las 7:30, son las 7:30 de hecho, y a las 7:30 nosotros tenemos nuestra pausa de catequesis. Y Diego hoy día trae un tema súper especial, preparando y disponiendo el corazón para la próxima semana que tenemos una solemnidad no menor. Pero, pero Diego nos va a comentar algo relacionado un poco con eso. Pero nosotros no vamos a perder el tiempo, vamos a seguir hablando con Gerardo. Gerardo, un diácono que nos está acompañando hoy en día acá, y que él nos cuenta un poco de lo que ha sido, lo que fue este proceso de discernimiento, lo que es el proceso del diaconado, que es una vocación especial y familiar. Pero aquí quiero que también, Gerardo, si puedes profundizar un poco, porque tú, y al igual que nosotros, durante mucho tiempo fuiste un laico, igual que asistía a la iglesia, que iba y celebraba la Eucaristía como pueblo orante, eh, eh, al igual que todos los laicos.
quizás hacer una distinción, porque el diácono es un laico o no es un laico. Quizás partir con esa precisión, que es súper importante, para después llegar al otro punto. Entonces, si es o no es laico, entonces, ¿qué es? Y encasillarlo donde corresponde, y cómo en el fondo se presta un servicio desde ahí. Gerardo. Bueno, el diácono, en el momento de la ordenación, que es donde se imponen las manos, y voy a leer un trocito muy cortito, Por supuesto, por supuesto. de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice, por entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encarguemos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al misterio. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena, Nicolás, prosélito de Antioquía, lo presentaron a apóstoles, y estos, después de orar, les impusieron las manos y los consagraron como diáconos. Tremendo pasaje. Sí. Entonces, en el momento de la consagración e imposición de manos, nosotros dejamos de ser laicos y pasamos a pertenecer al orden sagrado. En el grado del diácono permanente, en el caso de nosotros los casados, porque también está el diácono en tránsito, que son los jóvenes que están estudiando en los seminarios, que el primer paso es el diaconado, y después cuando son ordenados sacerdotes. Tremendo. Tremendo. Todos han sido en algún momento diáconos. Todo. El Papa fue diácono, o sea, en su paso, Papa, los obispos, todos los sacerdotes han sido primero, en primer grado, el diácono. Entonces, pasamos a pertenecer a la jerarquía eclesiástica en nuestros 3 órdenes, que son el obispo, el sacerdote y el diácono. Bueno, tremendo, un paréntesis. ¿Sí? Felipe, una pregunta y después pequeña. Después de tu paréntesis, Claro. perdón, vamos a irnos con catequesis con Diego Deza, porque ahí volvió Diego, nos tenía preparado un minuto. Aquí, como la gente, nuestros auditores nos conocerán, se paraliza todo por el momento de catequesis. Felipe, muy bien. No, mi pregunta era muy pequeña. Si está mal ahí, me pueden errar tanto Diego como Gerardo. De que Esteban es nuestro primer santo, ¿o no? Si no me equivoco, Esteban fue el primer mártir que tuvo la Iglesia Católica dentro de su historia. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Perdón. Es nuestro primer mártir, ¿verdad? Mártir, sí. Que muere apedreado. Exactamente. Así es. Y diácono. El primer diácono, cáchate. Oye, tremendo el pasaje que le dio Gerardo, y esto para la gente, luego de nuestra catequesis que vamos a tener ahora, esto para la gente porque de repente se juzga y se dice, bueno, ¿y de dónde sacaron eso? Bueno, está en la Sagrada Escritura, Así que Gerardo muy bien ahí, esto no estaba preparado, pero Gerardo lo tenía preparado, para también darnos cuenta de dónde sale el diaconado. Diego, vamos con tu momento. Ya le dijimos a la gente que aquí vamos a empezar a poner una música. Ahora, déjenos en los comentarios la gente qué música le pondríamos al momento de catequesis. Diego. Y también qué tema. O sea, bueno, el tema que tenemos hoy día es un tema también, ¿cómo podríamos decir así? La música sandía calada, ¿ya? Porque siempre tenemos esta duda con respecto a lo que son las advocaciones marianas. Y es necesario educar al pueblo de Dios. Nuestro hermano diácono lo hace en virtud de su rol, y también nosotros servimos en esa tarea. Entonces, comprender que estas advocaciones marianas, que no recuerdo el número total, son varias, pero son las maneras de representar a una única persona, que en este caso es la Santísima Virgen María. Aquí lo que queremos enseñar y recordar
es que no son varias vírgenes. No sé si ha escuchado nuestro diácono a lo mejor muchas veces, ay sí, ahí tenemos tantas vírgenes, la virgen de acá y de allá. Y no, y es más que nada como hacer un hincapié. Me gusta explicarlo de la siguiente forma, las vocaciones, que es como, por ejemplo, tenemos a don Gerardo, ¿cierto? Pero él es de Renca, ¿cierto? De No, Huechuraba. De de Huechuraba. Huechuraba. Perfecto. Don Gerardo de Huechuraba. Es de esa comuna, es de ese sector. Entonces, lo mismo pasa con las vocaciones marianas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos de distintos tipos. Son aquellas que son parte de la vida de María, por ejemplo, la Virgen de la Asunción, o también en lugares geográficos donde ha aparecido la Virgen, como la Virgen del Carmen o la Virgen de Fátima. O también tenemos otras acciones en su condición de mediadora o de protectora. No sé si han conocido a la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces, estas vocaciones vienen a señalar eso, es como una distinción de una única persona, ¿ya? No que caigamos en el error de decir que hay muchas vírgenes, sino que es una, la Madre de Dios. Y esto terminaba con Madre de Dios porque este título nace en un concilio muy atrás, en el siglo IV, cuando la Iglesia declaró que María es la Madre de Dios, ¿ya? Entonces, ahí comienzan estos atributos, María de la Misericordia, de las Mercedes, o la Santísima Virgen de los Dolores. Y es importante también señalar una distinción dentro de lo que es el culto, que son tres palabritas que quizás nos pueden costar aprenderlas o pronunciarlas, que son las siguientes. Nuestro diácono las debe conocer mejor que yo, que es la latría, la dulía y la hiperdulía. Esto es como un tema clásico. La latría hace referencia al culto y adoración que le hacemos a Dios, ¿ya? Y la dulía significa el culto que hacemos a los santos. Si ustedes se fijan, en la latría dije culto y adoración, pero en la dulía que corresponde a los santos no señalé la adoración. Eso es muy importante tenerlo presente. Pero podríamos decir que hay un estado intermedio, que es la hiperdulía, que es el culto que se da a la Virgen María, como intercesora y como Madre de Dios. Por tanto, ella está por sobre los santos, ¿cierto? En el culto que a ella se le corresponde, en su veneración, pero no tiene tampoco la adoración. La adoración es solamente para Dios. Pero ella ha cumplido un rol importante dentro de la historia de la salvación, por tanto merece ese lugar, merece esa veneración y ese culto. Y Ahí, la próxima semana vamos a ver lo que es ya un poquito más de historia quizás. Vamos a ver esta consagración de Chile a la Virgen del Carmen en la próxima celebración de todas las Cármenes. Así que también recordatorio para que saluden a las Cármenes. Así como nos recordó Diego, San Pedro y San Pablo, donde había que ir a misa porque era de precepto ese día. Exactamente. Yo fallé, debo reconocerlo. Estoy mal, soy penca. Pero Pero el jueves 18 también. Jueves 18 también es día feriado. 16, Perdón. Coloquemos 16 mejor. 16, jueves 16, sí. Muy bien. Así que la gente ya está de aviso y volvemos un poco, recapitulando un poco lo que nos decía Gerardo. Él leyó el pasaje donde está el tema del diácono. Ahí se mencionaba a Esteban, tuvimos una breve conversación de quién era Esteban, primer mártir de la iglesia también. Señalar hartas cositas, Gerardo, porque él también nos distinguía el laico, que somos todos los miembros de la iglesia bautizados. Luego de los laicos, también dentro de la iglesia, porque la iglesia son todos ellos. Eso también lo decíamos en el capítulo pasado. No hay que perder de vista que la iglesia son todos los bautizados. Y por supuesto que el Papa es bautizado, por supuesto que los obispos son bautizados, por tanto ellos son iglesia, distinto de los templos. Y nosotros como laicos, que también nos hemos sido bautizados, también somos parte de la iglesia. Pero el clero, que es como un segmento dentro de esta iglesia, está compuesto por tres estamentos, como nos decía Gerardo. El obispo, el sacerdote y el diácono. Entonces, Gerardo nos hablaba y también nos distinguió del diácono que está en tránsito y el diácono permanente.
pregunta también Gerardo, para también ir despejando dudas, porque en un ratito más ya estamos en contacto con Bernardo, que es un estudiante del diaconado. Y la semana pasada, o antepasada mejor, la antepasada estuvo Claudio Díaz con nosotros, que también están estudiando el diaconado. Sí. El Gerardo, ellos que están estudiando para el diaconado. ¿Qué son? Ellos son porque yo podría quizás decir con toda como confianza, ellos son diáconos en tránsito. ¿Comete un error, Gerardo? Pero Error. es como decir, Error. yo soy estudiante de pedagogía, ¿o no? Sí. Y no soy profesor porque no tengo mi título de profesor. ¿Va por Sí. ahí o no? Ellos se llaman aspirantes. Ah, Aspirantes al diaconado. No son diáconos en tránsito, porque el diácono, el título diácono es un orden sagrado, un orden. Y en tránsito significa que próximamente podría ser ordenado sacerdote. Nosotros los diáconos casados, bueno, llegamos, este es el límite, y que podría en alguna oportunidad, Dios no lo quiera así en el caso mío, que falleciera mi esposa y yo pudiera optar a seguir al sacerdocio con una preparación, pero no lo deseo. paréntesis, Gerardo, perdóname. ¿Sí? ¿Bernardo nos escucha? ¿Bernardo? Bueno, contarle a la gente que se está integrando, Bernardo, que está próximo quizá a conectarse con en el audio, no lo escuchamos. Quería pedir la palabra. Sí. Bernardo es un aspirante Ahí al está. diaconado. Ahí está. Bernardo, Ahí. ¿nos escucha? ¿No lo escuchamos? Ahí. Bueno, Bernardo, que estamos ahí con temas técnicos, ahí se está conectando con audio. Él está, no, todavía no. Él es un aspirante, él está en la escuela del diaconado, y por ahí me tocó estar en algunas celebraciones donde, ahí sí, Bernardo nos escucha. Sí, Bernardo, Ya, perfecto. perfecto, ahí estamos. Ya. Bernardo, ahí me tocó estar en unas celebraciones donde nuestro diácono Gerardo estuvo leyendo, incluso los diáconos pueden hacer homilía, pueden decir homilía. ya. Y Gerardo decía homilía frente a los estudiantes del diaconado, donde está Bernardo. Bernardo, preséntese para la gente mientras... Diego tenía una pregunta. Diego No, pero quería primero- hablar. Vamos al tiro con las preguntas. Primero, Sí. presentación de Bernardo. Sí. Bueno, buenas noches. Una alegría poder compartir con ustedes este momento muy especial. Bueno, mi nombre es Bernardo Muñoz. Soy casado con Mónica Jerez. Vamos a cumplir 40 años de matrimonio. Tenemos 5 hijas. Y estoy en la escuela del diaconado. Va a ser el 5º año de estudio y un año de discernimiento, como decía Gerardo, en la vicaría. Eso. Tenemos una pregunta de Diego, y después le voy a preguntar, o sea, va a hacer el link. Gerardo, ¿qué plus, qué empuje le daría a Bernardo en esto que le queda? Diego, vamos con tu pregunta. No, más que nada era recalcar cómo podrían ustedes señalarlo, porque el diaconado, si bien nuestro hermano diácono Gerardo dijo una base bíblica muy antigua, el diaconado permanente vuelve, por así decirlo, a las masas o a nuestro país hace poquito tiempo, unos 50 años, ¿ya? Del Concilio Vaticano II. Entonces, demostrar esa importancia. Y también un ejemplo que quizás me lo pueden corroborar ustedes, me acuerdo un lavado de pies del Papa Francisco, que él, ¿cierto? Él como Papa, pero él ocupó la estola cruzada, entonces hizo un signo muy latente y muy presente de la realidad diaconal y de nuestros diáconos que hacen un servicio óptimo para nuestra iglesia. Gerardo. Sí. Sí, con respecto a eso, el Papa hizo este signo tan hermoso del servicio, porque diácono significa servidor de Dios en los hermanos. Servicio. Entonces, no se nos olvide nunca que
Nuestra gran misión es servir, incluso servir donde el sacerdote no llega, porque nosotros servimos en la familia, en el caminar de la preparación. Yo trabajaba, tenía un trabajo particular, o sea, tenía que salir todos los días a las 6:30 de la mañana a trabajar, y allí donde en mi trabajo tenía que mostrar que yo era diferente, que no era una persona común y corriente que me dedicaba a beber, a hacer cosas diferentes, sino que diferente en el sentido más espiritual, diferente en esa forma. Entonces, ahí uno hace el servicio, el servidor de Dios en las personas que no alcanzan a llegar a donde está el sacerdote, o el sacerdote no alcanza a llegar donde esas personas. Somos el brazo extendido del sacerdote. Gerardo, antes de pasar con Bernardo para que nos cuente también su experiencia personal, cómo fue este proceso, al igual haciendo un símil, y cómo lo está viviendo, cómo lo está llevando, porque igual requiere, como nos decía Gerardo, para él fue súper chocante. Desde los 27 años deja de estudiar, y después, a propósito del diaconado, 40 y tantos años, 44 si no me equivoco, Sí, Gerardo, por ahí. Sí. volver a estudiar, ¿cómo significó para ti, Bernardo? Pero antes de que me conteste, Nelson Ferreira, que está activo, está como vuelto loco, anda por las paredes, pregunta, recuerda por favor cuál era la lectura de Gerardo. Gracias. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículo Saludamos 1. también a Oscar Leighton, que se nos 7. conecta desde Instagram. Bernardo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cómo fue también ese presentar de la vocación. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, pero tengo una historia anterior a esto. Ya, cuéntela. Yo en mi historia de vida, después de 9 años de matrimonio, no estando tan bien consolidado el matrimonio, me invitaron a vivir un encuentro matrimonial en la parroquia de San Joaquín de Renco. Entonces ingresé a ese retiro con una disposición a querer mejorar sin saber a lo que iba a vivir. Y ahí había una frase que decía que Dios no hacía basura, que era como lo que yo me sentía muchas veces porque no era tan responsable en mi matrimonio. Y ahí entré a la iglesia y conversé con el sacerdote que estaba en ese tiempo, que era el padre Agustín Lloré, un español, y le conté en media hora mi vida. Y seguimos conversando diariamente, y él me llevó a vivir a la parroquia. Me dio la casa parroquial, yo me fui con mi esposa, con 2 hijas, y me llevó también a trabajar al Colegio Sagrados Corazones, en el cual todavía trabajo hace 28 años. Y ahí fui descubriendo, primero participando en encuentro matrimonial, después había una misión, me acuerdo en esos tiempos, fui delegado de la parroquia, después fui de la pastoral familiar, llegué a estar hasta el directorio de la pastoral familiar con el padre Jaime Fernández, donde se activaba toda la pastoral familiar en la arquidiócesis de Santiago. Y ahí fui descubriendo que no solamente con el amor uno podía evangelizar, sino que tenía que formarse. Bueno, me fui a formar, y como trabajaba en un colegio, así como Gerardo dice, tuve que volver a estudiar, yo a los 33 años tuve que volver a estudiar, pero a 7º básico y 8º. Y ahí comencé a estudiar hasta 4º medio, y después estudié una carrera donde el mismo padre Jaime Fernández fue profesor mío de la doctrina social de la iglesia, porque estudié orientación familiar. Pasaron los años ya, y en el año 2014 creo que fue, el padre Alejandro Hermida, había ido a ver a un enfermo a una clínica, que era un compañero de trabajo, y cuando llego me llama y me dice que tiene algo que decirme. Y me dice de que hay un llamado del Señor para entrar a la escuela del diaconado, para eso. Y yo, como justo ese día era el Día de la Madre y ya teníamos 5 hijas, yo le dije que tenía que conversar con mi esposa y con mis hijas. Nunca se me había pasado por la mente el diaconado, a pesar de estar ya 20 y tantos años en la iglesia, pasar por varias pastorales, nunca me había llamado la atención como querer ser diácono. Entonces conversé con mi familia ese día y me dijeron que sí. Fui
con el vicario, el padre Rafael Hernández, con una carta del padre que envió el padre Alejandro, y después de 3 horas de conversación me dice, sí, te voy a presentar a la escuela del diaconado. Y así ha sido un proceso, un año de discernimiento en la vicaría, la zona norte, con el diácono Carlos Díaz, y ahora 5 años en la escuela. Así que ha sido un proceso maravilloso. Yo creo que, como dice Gerardo, es un servicio, pero yo creo que va más allá del servicio. Yo creo que es una forma de vida a la cual el Señor me ha llamado, que es una vida de buscar la santidad, es decir, poder realizar todas las tareas que uno tiene como persona al 100%, o sea, ser esposo, gracias al sacramento del matrimonio también, la gracia que da, ser un buen padre, ser un buen trabajador, estar al 100%. Entonces, para mí ha sido eso. Es una forma de vida. Todavía no sueño con ordenarme, sino que voy viviendo cada paso que vamos dando. Es un discernimiento de cada día. Sobre todo en este tiempo de confinamiento, ha servido mucho para justamente ir viendo también a través del discernimiento cómo enfrentar nuevamente las pastorales y lo que la iglesia necesita. Bueno, así, para no ser tan extensivo, pero hay mucha historia detrás de todo esto. Claro, no, sí, de todas maneras hay, bueno, Gerardo también nos comentaba su historia, y es tremendamente positivo que los laicos y la gente que comúnmente va a misa también vaya sabiendo estas diferencias, vaya sabiendo que los diáconos están para, como decía Gerardo, que es una frase muy linda, donde los brazos de los sacerdotes no llegan, y lleguen los laicos también, son una extensión. Y muchas veces nos ha tocado ver, bueno, Nosotros Gerardo, lo hemos tenido con Bernardo también en así es, nuestra... así es, las primeras liturgias, las liturgias de la palabra que tuvo el señor de Renca, las comenzaron la comunidad de espiritualidad y le pidieron a Bernardo que nos acompañara. Y eso fue el impulso para que definitivamente después el padre Washington, que le mandaba muchos cariños, que estuvo de aniversario sacerdotal hasta hace poquito, Sí. comenzara ya con las liturgias. Bueno, Gerardo también nos hizo este responso que les comentaba, y que de repente que nos va a servir para hacer el link de la siguiente pregunta, que podamos contestar quizá en poquito tiempo, porque nos va quedando poquito tiempo. Pero a ustedes, así como anécdota, le ha pasado que los confunden de repente, bueno, Gerardo, con el padre, que les digan, padre, ¿qué hacen ustedes frente a eso? ¿Qué puede hacer el diácono o el estudiante? Yo tengo una anécdota muy buena y que está también en el discernimiento. Yo estoy con el grupo que está en 6º año, entonces yo soy de 5º, entonces iba viendo los procesos de ellos. Y uno de los hermanos, que Moisés, que es hijo de Moisés también, que es diácono de María Misionera, me quedó mucho en una de las reuniones que nosotros tenemos mensualmente, de su experiencia cuando recibió el rito de admisión, donde la iglesia lo acepta y se pone el alba. Entonces ya ahí la gente, que de amigos de tanto tiempo, lo nombraba de otra forma. Entonces yo ahí al tiro dije, ojo, que no se vayan los pajaritos ahí a hacerte ruido en la mente y bueno, yo tengo una esposa que me pone siempre los pies en la tierra, me pone el cable en la tierra. Bueno, contando una anécdota, yo tengo un amigo que trabaja en una funeraria y un día me llamó y me dice si puedo ir a hacer un responso ahí en Besanilla, ahí en Cristo, Cuerpos Cristo, creo que se llama la funeraria. Yo no conocía a la persona, bueno, y como uno está al servicio y era un responso, le dije que bueno. Y fuimos. Y cuando llegué, mi amigo no estaba, ya tenía que salir, entonces me encontré con el dueño. Me dice usted el diácono que iba a hacer el responso. Sí, yo vengo a hacer el responso, pero todavía no soy diácono, estoy en la escuela del diaconado, estoy en 5º año. Me dice, ya, no importa, pero usted lo hace. Y entró la señora, que en este caso era la hija de la persona que había fallecido. Y el dueño le dice, aquí está el diácono que le va a hacer el responso. Y la señora me dice, la señora me dice, ¿y cuánto me va a cobrar? No, le dije, yo no cobro. Le dije. Y el dueño interfiere en la conversación y le dice, no se preocupe señora, si eso ya lo tenemos arreglado, él va a hacerle un responso muy hermoso, le va a tirar agua bendita del Jordán
así. Entonces la señora salió y se fue a la esquinita, porque en la esquinita estaba la salita donde estaba el difunto. Entonces yo le digo, ¿cómo se le ocurre decir eso? Le digo yo, que voy a tirarle agua. No se preocupe, me dice, me pasó una botellita chica de esas colonias lavanda. Me dijo, usted le tira nomás y la gente va a quedar contenta. Mira, bueno, uno no puede discriminar porque ellos hacen un negocio. Ellos están en la posición del negocio y tratan de vender el paquete completo, por así decirlo. ¿Ya? Pero uno que está en la posición... Y la señora se devuelve y me dice, ¿sabe? Le quiero pedir un favor, ¿me puede hacer el responso en el cementerio? Porque unos familiares no alcanzan a llegar y ya estamos en la hora. Yo le dije, no tengo ningún problema, yo la acompaño. Y justo entró el chofer de la carroza y le dice, ya, yo me llevo al sacerdote. Suele pasar. Suele pasar. Y Tanto así, Bernardo, te voy a interrumpir porque ¿sí? a nosotros, cuando, bueno, a Gerardo, nosotros la vía cruzó nuestros caminos junto a Felipe mucho antes de que creamos que iba a pasar. ¿Y por qué? Se pregunta la gente. Porque Gerardo también presta un servicio en cementerio, en el Parque del Recuerdo. Ya. Y nuestra familia, parte de nuestra familia tiene sepultura ahí. Entonces, Gerardo nos hacía responso antes de que lo conociéramos. Y después a mí me tocó vivir la experiencia de cursillo y me encontré con Gerardo. Y después, al tiempo después, me ha tocado otro responso desde mi familia y nos ha tocado también con Gerardo. Y la primera vez que llegó Gerardo a hacer un responso, como que venía llegando y nosotros dijimos, pero Gerardo, y ahí no topó. Y muchas veces dicen, oigan, hablen con el curita. Gerardo, claro. ¿O no es así? ¿Te ha pasado a ti también? Sí, bueno, en primer lugar, tiene harta mala suerte que te ha tocado siempre conmigo. Una dicha. Un amigo. Oye, sí, nos sucede a nosotros en forma constante que la gente nos dice padre, pero hay que dejar tranquilo y no entrar en polémica, no, que sí. Yo cuando tengo el espacio le digo, mire, yo sí, de verdad soy padre, soy diácono. Cuando usted vea a una persona que está, como decía Felipe, que está para ver la diferencia, cuando vea a alguien que esté con la estola cruzada, significa que tenemos la doble sacramentalidad, que somos casados y somos ordenados diáconos. Por eso es esta estola cruzada. El sacerdote la usa en forma paralela, vertical en caída. Eso. Entonces le digo yo, cuando tengo tiempo, yo le digo, esto es así, pero cuando no, sí, tranquilo. En otros países a los diáconos les llaman padre, le dicen padre diácono, pero acá en Chile no se utiliza. En un tiempo, en la escuela del diaconado, había unas personas que querían que se les diera más rúbrica al diácono y se le pusiera el nombre, que fueran todos nombrados como padre diácono. Pero nosotros somos servidores, como decíamos, es una forma de vida. Y somos, como dice el Manolito, que estuvo hace poquitos días ahí también, dice, a mí me dice el cura casado. El cura casado, claro. Porque algunas personas dicen, claro, el diácono, cura casado. Para ser diácono, en primer lugar, uno de los requisitos es que la persona sea casada y tenga mínimo 10 años de matrimonio. O sea, un matrimonio más o menos consolidado. 10 años. Y de ahí es una preparación más adelante. Entonces, y ahí lo que decía Bernardo y dice Gerardo, que son casados y tienen un tiempo ya de casados. O sea, no tampoco cualquier laico casado que tenga 1 o 2 años hay que tener un tiempo. Es todo un tema. ¿Y la preparación cuántos años son? Son 6. En este momento son... ¿Sí? Dile nomás, dale, Bernardo. En este momento son 6 años en la escuela, más 1 año de discernimiento en la vicaría. En el fondo son 7 años. Y para postular, o sea, para que te presentes, debes tener mínimo 10 años de matrimonio. Ya. Y ojalá que los hijos no sean tan pequeños también, porque implica el servicio, implica tiempo. De hecho, ahora en este semestre que acabamos de terminar, había un discernimiento
pensando ya ordenado, cómo ocupas tu tiempo las 24 horas, cómo es la semana tuya personal, tu tiempo de trabajo, tu tiempo con la familia, tu fin de semana, tus vacaciones, hasta eso estamos en discernimiento para ver el tiempo. También uno por eso que los diáconos generalmente son personas pasados los 40, 45 Claro. años. Para la gente, ya vamos como llegando al tope de horario y yo, bueno, hay muchas claves que nos han dejado. Ha sido una conversación tremendamente riquísima por esto de explicarle a la gente, al laico, que de repente puede estar mucho tiempo. Yo conozco mucha gente de iglesia que va todos los domingos y no saben la diferencia entre un diácono, entre el padre, pasa mucho. Lo que nos decía Gerardo, vital, el tema de la estola. Cuando está la estola cruzada, él es un diácono, y cuando tiene la estola paralela, que preside generalmente la Eucaristía, es un sacerdote. Ahora, Exacto. otro tema que también tienen acá, no lo tienen ustedes, no lo usan Cuello clerical, bueno, pero incluso hay algunos seminaristas que lo usan también. En otros países también el diácono lo usa. Acá no es norma, no es canon. El cuello de punta solamente que pertenece al clero. Claro, La clérima. Sí. Lo otro es que, bueno, nos va a quedar tema por conversar, evidentemente, pero es bueno que la gente sepa que los diáconos también pueden celebrar los bautizos, extrema unción, pueden hacer liturgia de la palabra. No. Responso. Sale más fácil decir que no hace un diácono. Porque un diácono hace bastante. Eso podrían explicarnos, porque de repente dicen, a mí me casó el cura y era un diácono. O el bautismo también, pero el bautismo también lo pueden hacer, puede ser ministro, más bien cualquier laico en situaciones de extrema. Pero además, bueno, por favor, los dejo a ustedes para que también aclaren eso, para que la gente también entienda. Porque consagrar está exclusivo de los sacerdotes. Sí. Bueno, nosotros podemos celebrar los bautizos. Los bautizos, podemos también ser ministro en los matrimonios, ministros. Sí. Que quien celebra son las dos personas que van a contraer matrimonio. Y celebramos liturgia sin la consagración, que es exclusivamente del sacerdote. Pero pueden dar la comunión. Y podemos entregar la comunión, claro, una comunión que ya esté consagrada. Y celebramos los responsos debidamente en el cementerio o en los hogares. No podemos confesar, no podemos dar la extrema unción o la unción al enfermo, porque la unción viene ligada con la confesión. Es ligada. Entonces, ahí, aunque la persona no pueda hablar, esté muy mal, el sacerdote, por lo que la autoridad tiene, puede dar a la persona la absolución. Entonces, por eso nosotros no lo podemos realizar, porque está unida a la confesión. Tremendo todas estas aclaraciones, porque como decía, yo mismo cometí un error aquí para la gente, pero es muy bueno que se comente esto, porque nos ayuda a crecer y es parte vital de este programa. Oye, ya para ir al cierre, ir agradeciendo, nos hemos pasado un poquitito, no mucho, pero un poquitito, pero ir agradeciendo a ambos, hacer las invitaciones. En este minuto, en esta parte del programa, nosotros hacemos con la invitación a la gente, hacemos llamados, Gerardo nos va a dar la bendición final, va a pedir la bendición, para que también se acuerde ahí, Gerardito, de don Juanito, está medio malito de salud. Como están los avisos, mañana a 7 de la tarde tenemos la Eucaristía habitual con el Padre Washington por Zoom. Vamos a publicar el link para que sigan también las transmisiones por el canal de YouTube o el Facebook de la parroquia. La Pastoral Juvenil comparte el link para que se puedan integrar a vivir la Eucaristía dentro, no solamente como un espectador. Y también el día domingo a las 10:30 de la mañana, la Capilla Espíritu Santo tiene una celebración también por Zoom. El que le interesaría participar,
escríbanos por interno porque hay otros aspirantes o no, Bernardo, Sí, en sí, Alexis. está Alexis Landaeta. Así es, Alexis, que es estudiante también del diaconado que está prestando un servicio ahí, nos quedamos pendientes con eso último, Gerardito, de decir que ustedes como parte del clero también tienen esta función de ayudar comunidades, de repente sin ser de esos territorios, de esas diócesis. Y además, para ir cerrando el tema de los avisos, Bernardo, tú nos tienes un aviso a la comunidad parroquial. Sí, mira, es un aviso renovador, no sé. Lo que pasa es que en la Escuela del Diaconado, en este semestre que acabamos de terminar, durante 6 meses estuvimos elaborando un proyecto. Y habían 4 opciones. Carcelaria, y nosotros, bueno, con 3 compañeros elegimos la pastoral de la salud y vida. Entonces, queríamos ir anunciando esta pastoral, que es una pastoral con una nueva aire, por así decirlo, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, a la pandemia. Entonces, es una pastoral que es parte de la opción que hace la Iglesia, que dice, la Iglesia ha hecho una opción por la vida. Y está fundamentada en los designios de Dios, en la palabra de Jesús, de su vida, de su obra, de cómo Él actuaba en su presencia. Y esto también tiene otro, por así decirlo, un llamado del Papa, una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces cuando queremos formar agentes pastorales, reunimos gente hacia la parroquia, pero esta vez nosotros queremos salir hacia afuera a formar agentes pastorales de vida y salud, al modo del buen samaritano, de Jesús. Jesús en la cercanía, Jesús atienda al más pobre, al más débil, ¿ya? Y llegar como decía también el Papa, a las periferias de los corazones, de los más débiles, de los más frágiles, de los enfermos, y a las periferias demográficas también. Entonces, la idea es de poder formar agentes pastorales, y yo me alegré, al igual que Gerardo, cuando los veía a ustedes, porque los veo en estas conversaciones, vi cuando invitaron a Retiro Conversión y a otros, los he estado viendo y siguiendo, y me motiva a los jóvenes que se formen agentes pastorales para salir en una nueva modalidad, salir hacia la gente y, bueno, con esta formación, formar equipos, y ojalá sean jóvenes. Y también lo hemos conversado con el padre Gabriel, hacer una renovación, porque el Papa pide también una renovación al interior de la iglesia a todos los agentes pastorales. Es una reconversión de la mirada, porque como salía hoy día en una lección divina que hice, me tocó hacer al colegio en la mañana, que era la parábola del sembrador, y que partía diciendo: Jesús sale y va a la orilla del lago Galilea. O sea, Jesús sale de su comodidad, y la iglesia en cierta forma también ha estado estabilizada dentro de su iglesia, y la idea es salir de la comodidad, salir de sí mismo también para ir hacia el enfermo. Entonces, una pastoral que ya está funcionando en otras parroquias. El otro día tuvimos una reunión nosotros con nuestros párrocos y los estudiantes de la escuela, y ahí escuché a algunos hermanos que también están en la escuela y que tienen esta pastoral en otras parroquias en la zona norte. Pero esta tiene una modalidad que es como, yo lo sentía como cuando me tocó ir a prestar servicio a la parroquia, cuando hacen la oración universal, el Señor de Renca, dice, roguemos al Señor de Renca. O sea, le dan ese acento que es importante. Así que los quiero invitar a que vayan pensando. Eso, Bernardo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que ir planificando. ¿Sabes por qué? Perdona que te interrumpa. Porque también escuché que tú invitaste a unos psicólogos, o psicóloga, no me acuerdo. Sí, psicólogo y psicóloga. Claro, porque esta pastoral también, como es de salud y vida, necesitamos agentes que sean también de la salud, pero que cristianos. Especialistas. Porque aquí hay una amenaza también, porque tú te das cuenta que el proyecto va a ser evaluado por nosotros al FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Una amenaza que tenemos en nuestro país y bueno, y en otros lados, es la eutanasia, por ejemplo, un tema que en muchos países ya está legalizado.
¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a capacitar, por ejemplo, juntas de vecinos, centros de padres, hablar de vida y salud, nos van a salir, pero nosotros pensamos en la eutanasia, la libertad, pero también está la oportunidad de poder evangelizar y hacer conciencia. ¿Entienden? Entonces necesitamos también esas personas que nos vayan apoyando. Y bueno, y el modelo de Jesucristo, la cercanía. Jesucristo, algo que me llama mucho la atención, que cuando le dice un apóstol, le dice, mi suegra tiene fiebre, Pedro, podría verla, y él le dice, vamos. la Cuando suegra de podría haber Pedro, dicho, claro, podría haber dicho, no, miren, ¿sabes? Yo tengo un proyecto más grande, tengo que cambiar la humanidad, así que ustedes pónganle un pañito. No, él se preocupa de las cosas cotidianas. Entonces, esa cercanía, eso es la nueva forma. Bueno, eso es lo que yo quería anunciar y perfecto. que por Oye, interno Bernardo, después nos vamos. ahí nos ponemos de acuerdo por interno, tratamos de dejar el mensaje puesto en el Facebook para que la gente que se quiera ir sumando, para hacerlo un poco más práctico. Vamos con Exacto. Gerardo para que nos dé No, la todavía bendición. no. ¿Sí? Tenía ¿No? yo las últimas palabras, pues, o sea, respecto a que, sí, Ah, porque ya. te tengo que hacer mi invitación, pues, Juan Pablo. Dale, dale, dale. Que Muy bien. el primero de agosto vamos a partir Totalmente de acuerdo. sí, con las actividades pastorales. Juan Pablo siendo el coordinador ahí como que se le olvida. Pero bueno, En no la son sede detalles. parroquial, en la Sí, sede sí, parroquial hay que especificar, porque las actividades pastorales en la pastoral pero no me juvenil en dejaste, no me Santa Cruz dejaste. lleva mucho. Lleva mucho Ya, tiempo. Nosotros en la sede parroquial vamos a partir el 1 de agosto. Y bueno, la invitación es para todos los que ya hicieron la comunión, la primera comunión, y que tienen antes de 14 años para el grupo de caminantes. Ahí hay un team bien entusiasmado que están nutrido, esperando, ¿ah? bien nutrido. Bien nutridos, que están bien ansiosos para empezar las actividades con estos niños. Y también invitar al proceso de confirmación, que sería para los mayores de 14 años. Algunos se preguntan diciendo, pucha, yo no estoy bautizado, yo no he hecho la primera comunión, no me puedo integrar al grupo. Desmitificar eso y decirles que también pueden unirse. Después esos sacramentos se van a ir haciendo. Así Eso, es. esa sería mi Oye, qué invitación, no tremendo. hablan por interno. Juan Pablo, antes de pasar a Sí, la bendición de nuestro hermano diácono, agradecerle a ustedes por el testimonio que nos han dado hoy día, por haber querido participar y también, ¿por qué no?, darle un saludo afectuoso a sus señoras esposas, que también son parte fundamental de su vocación. así Eso como lo más que nada. Muchas mencionaron, las gracias. 5 hijas de Claro. Bernardo, las Sí. hijas de Gerardo también. Vamos a pasar, así como lo decía Bernardo, con este Dios que sale al encuentro del hombre, este Dios que toma la iniciativa. Tanto es así que uno también está estudiando, estoy también ahí con temas de prueba, en la Dei Verbum, la Constitución Apostólica sobre la Palabra, en el número 2, parte diciendo, dispuso Dios en su sabiduría. Es Dios quien toma esa iniciativa y esa iniciativa que tiene Dios, Gerardo la puede compartir ahora con esta bendición especial para ir cerrando esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí al servicio, lo que se necesite. Y tomando las palabras de Jesucristo de Mateo 28, donde dice, vayan a todos los pueblos y anuncien la buena noticia. A todos los pueblos, sin distinción, sin distinción. Pedimos al Dios de la misericordia, al Dios de amor, que nos acompañe en estos días. Le pedimos por la salud de todos los familiares, amigos, vecinos que están delicados en este momento, especialmente que nos han pedido mucha oración por don Juan. Dios de amor, de misericordia, coloque su mano santa sobre él y pueda recuperar pronto la salud. A la familia le dé la fuerza también para salir adelante en estos momentos de dificultad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Y hermano. que Dios misericordioso les bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Dios Oye, nos antes bendiga. de Muchas cerrar gracias. con la cortina musical que va a tirarnos Felipe de nuestro programa ya, y todo Alfonso de ese tema, Fuego se llama el tema, unos últimos saludos para la gente que nos siguió esta transmisión. Instagram ya se cayó, pero en Facebook, y no puedo no mencionarlos porque también son saludos para el Gerardo. Manuel Acosta, un agrado de ver a mi querido amigo Gerardo. La Cristi, saludos, gracias a nuestros diáconos. Dios los bendiga. Después Manuel se va a volar y escribe más. Lo que usted ¿No te escuché bien, Juan Pablo? Escucho ahí. ¿Perdón?
¿Perdón? Y cuando ¿Perdón? te vas para el lado, no te Sí, escuchas. es que yo soy ciego, si no se dan cuenta. Entonces, lo que ustedes no saben, este es Manuel, lo que ustedes no saben es que Cristo vive dentro de nosotros. Debemos sentirlo en la intimidad de nuestros corazones. Nuestras exigencias hacen que la carga sea más liviana. Gracias a este amigo que nunca falla y que nos afirma cuando nos quebramos. Después pone, con la ayuda de Camilo Jesús Espinosa. Y Manuel también pone, me equivoqué, Camilo Jesús es un primo que se pegó, se refería a Jesús. Ya. Bueno, el Manuel con su locura, ahí también saludándonos, también compartió en el programa y que le tiene mucho, mucho cariño a Gerardo. Hay una comunidad entera que se conecta para respaldar el cariño. Vamos Muchas cerrando, saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias a estos servidores de Cristo. Gracias, Chao, Diego. chao. Gracias, Muchas bendiciones. Felipe. Don Gerardo, Bendiciones, muchas bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Nos vamos con la música. Ahí sí. Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho.